Pero bueno, hay ciertos ángulos para los cuales nosotros podemos calcular su valor de una manera muy sencilla. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacerlo para el ángulo de 45 grados, que es muy simple. Para esto lo que vamos a hacer es construir un triángulo rectángulo en el cual tengamos un ángulo de 45, que es el que nos interesa. Vamos a poner que, por ejemplo, este de acá es el de 45. Bueno, entonces conocemos dos ángulos. Conocemos este, que es de 45, y este, que es de 90. Recuerden que habíamos dicho que si conocemos dos, podemos conocer el tercero, porque los tres deben sumar 180. ¿Cuánto debe medir entonces este ángulo de aquí para que la suma sea 180? En el caso de triángulos rectángulos es muy fácil porque como este mide 90, la suma de los otros dos también debe ser 90. Así, estos 90 con este 90 nos da 180. Entonces, para que estos dos sumen 90, significa que este debe medir 45, porque 45 más 45 nos da 90. Entonces ya tenemos los tres ángulos. Nos hace falta saber cuánto miden los lados para poder calcular las funciones trigonométricas. Pero acabamos de ver que no importa cuánto midan los lados, las funciones trigonométricas solamente dependen de los ángulos. Así que lo que podemos hacer en este caso es asignarle un valor a uno de los lados del triángulo. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar un teorema que vimos casi al principio del directo, que nos decía esto. Si dos lados de un triángulo son iguales, entonces los ángulos opuestos también lo son. Bueno, pues el recíproco de este teorema también es verdadero. Nos dice, si dos ángulos de un triángulo son iguales, entonces los lados opuestos también lo son. En este caso tenemos dos ángulos que son iguales, estos dos de aquí. Eso significa que los lados opuestos van a ser iguales. Es decir, este lado de acá, que es el AC, tiene que ser igual a este que es el BC, porque son los opuestos a estos ángulos. Entonces, vemos una condición que debe tener este triángulo. Estos dos lados deben medir lo mismo. ¿Cuánto deben medir? No importa, porque las funciones trigonométricas no dependen de la medida de los lados. Lo único que sí importa es que deben medir lo mismo. Entonces, por simplicidad, vamos a decir que miden 1. Entonces, este lado mide 1 y este lado mide 1. Pero este lado de acá ya no puede medir lo que sea, porque si nosotros conocemos dos lados de un triángulo rectángulo, el tercer lado queda completamente determinado por esos dos, por el teorema que vimos hace un momento, el teorema de Pitágoras. Entonces, para encontrar el valor del tercer lado, usamos el teorema de Pitágoras. Vamos a llamarle C a este lado y vamos a ver cuál es su valor. Este es la hipotenusa porque es el lado que está frente al ángulo de 90. Así que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y vamos desarrollando. 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1. Aquí también es 1. 1 más 1 es 2. Y ahora el cuadrado lo quitamos pasándolo como raíz cuadrada. Y eso significa que este lado entonces mide la raíz cuadrada de 2. Ya tenemos entonces un triángulo rectángulo con sus ángulos y sus lados. Ahora ya podemos escribir las funciones trigonométricas de 45 grados, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a empezar con estas tres. Para el seno, elegimos uno de los dos ángulos. ¿Cuál elegimos? El que sea, da lo mismo. Porque si elegimos este de arriba, el cateto opuesto vale 1 y el adyacente vale 1. Y si elegimos este de acá, el cateto opuesto vale 1 y el adyacente también vale 1. Entonces, da lo mismo cuál elijamos. Voy a elegir, no sé, por ejemplo este de aquí para fijar ideas, ¿no? Entonces el seno de 45, eligiendo este de aquí, es cateto opuesto, que es el que está enfrente, que es este 1, entre la hipotenusa, que es este de aquí, raíz de 2. Ahora, este ya lo podemos dejar como el valor exacto del seno de 45, aunque otra cosa que es muy usual hacer en trigonometría es racionalizar. Racionalizar significa quitar la raíz que está en el denominador, pero no nada más quitarla así como así, sino hacerlo multiplicando numerador y denominador por esa misma raíz. Entonces aquí multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 2 y al hacer eso obtenemos este resultado, porque vean, 1 por la raíz de 2 es raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 se puede multiplicar. 2 por 2, 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Es lo mismo que simplemente quitar la raíz, que es lo que queremos, y ya nos queda este 2. Entonces es lo mismo escribir 1 entre raíz de 2 que escribirlo como raíz de 2 entre 2. Es lo mismo. Ahora el coseno. Coseno de 45, cateto adyacente, que es 1, entre hipotenusa, que es raíz de 2. De nuevo, hay que racionalizar, pero vean que es el mismo número que arriba,
Así que nos va a quedar el mismo resultado, raíz de 2 entre 2, al racionalizar. Y entonces vemos que en el caso de 45 grados, el seno y el coseno valen lo mismo. Eso solamente ocurre aquí, en este de 45. En los triángulos, el único ángulo para el que son iguales es el de 45 grados. Bueno, tangente es cateto opuesto, que es 1, entre cateto adyacente, que es 1. Y 1 entre 1, 1. Ya tenemos entonces seno, coseno y tangente. ¿Cómo escribimos las otras tres? Pues simplemente recordemos que son recíprocas de estas tres. Eso quiere decir, cotangente es lo mismo que tangente, pero al revés. La división es al revés. Pero vean que en este caso es 1 entre 1. Si lo hacemos al revés, sigue siendo 1 entre 1. Así que también nos da 1. Secante es recíproco con coseno. Así que será esta división o esta división al revés. Si tomamos este número, nos quedaría 2 entre raíz de 2. Y luego tendríamos que racionalizar porque nos va a quedar la raíz en el denominador. Así que conviene mejor tomar esta de aquí y voltearla. Entonces sería raíz de 2 entre 1, porque es recíproca. Pero cuando dividimos cualquier número entre 1, nos da simplemente ese número. Entonces es raíz de 2. Y cosecante, por la misma razón, también va a ser raíz de 2. Entonces los valores son estos de aquí, para 45 grados. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.